día de hoy nosotros vamos a trabajar ya con lo que se conoce como la función lineal. En este caso es importante que tengamos en cuenta la interpretación de gráficas, ¿no? Entonces vamos a empezar primero que todo con una pequeña definición de lo que sería una función. Dice, una función es la relación que existe entre dos variables relacionadas a través de una expresión matemática. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, por ejemplo, asociar algunos números, digámoslo de alguna forma. Usted tiene, digamos, una edad de 10 años. Usted sabe que una edad de 10 años, por ejemplo, le corresponde a una altura de 1,20 m. Listo, es como pues algo que ocurre de esa forma. Pero ¿qué sucede? Que si yo tengo una edad mayor, por ejemplo, tengo 20 años, entonces ustedes saben que la persona es mayor, va a tener una altura mayor. Listo. O sea, es una persona más alta. Eso ya es una función. Es decir, yo tengo una variable y voy a obtener otra variable como consecuencia de esta primera variable. En ese mismo ejemplo, si yo tengo una edad menor, voy a tener después o a consecuencia una menor altura. Un niño de 3 años va a ser más bajito. ¿Listo? Eso corresponde a funciones. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos y pues me gustaría escucharlos a ustedes y vamos a mirar. Bueno, dice, ¿cómo analizar el consumo de una vela en relación al tiempo? ¿Listo? Esa es la pregunta que yo tengo. Dice, una vela va reduciendo su tamaño a medida que pasa el tiempo. Las siguientes imágenes muestran cómo el tamaño de la vela cambia en función del tiempo. ¿Listo? Bueno, yo cuando empiezo mi experimento voy a tener lo siguiente. Yo tengo una vela encendida. La vela tiene una altura de 200 centímetros, podríamos decirlo de esa forma. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. La encendemos y vamos a mirar cómo esa altura de la vela se va a ir reduciendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, en una primera instancia, en el tiempo cero, o es decir, cuando yo la prendo, pues mi vela está completa. Y vamos a mirar qué es lo que sucede. Si yo me espero un tiempo, por ejemplo 3 horas, yo voy a ver que la vela se ha reducido. Es decir, pues se ha quemado un poquito y, y ahora es más pequeña. ¿Listo? Miremos entonces que en la parte derecha se va formando una línea. Vamos a mirar qué sucede si yo la dejo más tiempo encendida. Si yo la dejo más tiempo encendida, mi vela lo que hace es agotarse más, se va consumiendo. En este caso, está cerca de 5 horas encendida. Miren que su tamaño es menor. Y por último, pues yo la he dejado bastante tiempo y voy a tener que ya la vela está casi consumida y,
y ya ha transcurrido un tiempo suficiente. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de la parte de funciones, lo que vamos a tener es una relación. En este caso, ¿qué es lo que nos muestra la relación o cuál es la relación que nosotros tenemos? Que a medida que pase el tiempo, eh, la vela se va a ir reduciendo en tamaño. ¿Listo? La vela va a hacerse cada vez más pequeña a medida que el tiempo pasa. Bueno, entonces vamos a resolver algunas preguntas. ¿Listo? Bueno, estas serían las preguntas y que ya hemos revisado. Miremos otra situación. ¿Cómo registrar la temperatura durante el día? Las condiciones meteorológicas como temperatura, presión, precipitación pueden variar a lo largo de un día. El siguiente gráfico muestra la temperatura en función del tiempo. Es decir, vamos a mirar una gráfica en la que se muestra la temperatura relacionada con el tiempo. ¿Listo? Miremos que en esta gráfica tenemos en la línea roja lo que es la temperatura. Esto es la temperatura aquí en Ipiales a lo largo de 3 días. Entonces, miremos en este primer día. Empieza desde la hora 0, que sería la medianoche, va proyectándose durante todo el día y termina en la hora 0 del siguiente día. Entonces, en este pedazo nosotros tenemos la temperatura durante un día. Esta sería la temperatura en el día siguiente. Y por último, pues nos aparece parte de la temperatura en el siguiente día. ¿Listo? Nos aparecen también otra información, por ejemplo, la precipitación, que sería la parte azul que está en la parte de abajo, la presión, que es la lineecita que está en la parte de arriba, y digamos la dirección del viento. Un gráfico como estos. Pero en este caso, únicamente nos vamos a centrar en lo que corresponde a la temperatura. ¿Listo? Entonces, jóvenes, yo tengo esta primera gráfica, es decir, solamente la primera parte del gráfico, tengo la temperatura y tengo algunas preguntas. ¿Listo? Entonces, leamos estas preguntas y tratemos de darle solución.